El video está disponible en YouTube. Por supuesto que esta presentación también la van a tener a su disposición, de tal manera que puedan tener esta referencia, que a nuestro parecer es bastante ilustrativa sobre el momento que estamos viviendo como industria. Lo mencionaba bastante bien en la introducción Carlos. Tenemos hoy una dinámica en el mercado en el que la famosa y tan mencionada digitalización por mucho está viniendo a normar el comportamiento de las organizaciones. Se habla mucho de una transformación digital en la que la digitalización se ha convertido en la prioridad número uno para las empresas en la actualidad. Hablamos de que el software está siendo en gran medida, la adopción de software, un catalizador para que esto ocurra de manera eficiente. Y tenemos entonces un escenario donde prácticamente 9 de cada 10 organizaciones cuentan ya con iniciativas de digitalización. Esto probablemente no es una novedad para todos nosotros que hemos venido escuchando ya hace algunos años sobre este tema. Sin embargo, sí es importante traer a colación el hecho de que esta situación ha venido a generar, y sobre todo en paralelo con la situación que vivimos en términos de la pandemia, etcétera, una gran cantidad de presiones y de estrés precisamente para las áreas de tecnología que usualmente eran las áreas en las que se depositaba la confianza o la responsabilidad para poder impulsar las estrategias de digitalización y de incorporación de la tecnología como un catalizador de los objetivos de negocio. Entonces, esta situación es una realidad. Y por otro lado, tenemos también un fenómeno bien interesante que es del que se platica mucho en el medio recientemente. Quizá para algunos el tema es relativamente nuevo, pero podemos con certeza compartirles que es un término que vamos a escuchar cada vez más y de manera pues prácticamente permanente en nuestras conversaciones de tecnología y la forma bajo la cual podemos ayudar a la organización en estos tiempos, ¿verdad? Que es precisamente el fenómeno de los citizen developers, ¿ok? Que se refiere de manera particular a democratizar el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de software sin la necesidad de código. ¿Okay? Que viene a ser definitivamente un parteaguas respecto a la forma bajo la cual en el pasado se respondía a las necesidades de las organizaciones. Hoy hablamos de que los citizen developers, ¿ok? Son precisamente, pues bueno, estos empleados corporativos, estos empleados asociados a las líneas de negocio, ¿ok? Que tienen conocimiento de los requerimientos específicos que la organización tiene por su función y se espera que en el corto plazo, en el muy corto plazo, estamos hablando del 2023, el número de citizen developers, es decir, de estos empleados empoderados que van a tener la capacidad de poder desarrollar las aplicaciones con sus propias condiciones, van a ser 4 veces más que el número de desarrolladores profesionales que existen en el mundo. ¿Ok? Entonces, esto es un fenómeno bastante interesante, importante entenderlo y sobre todo saber cuáles son las tecnologías que nos permiten ayudarnos a poder no solamente montarnos a la ola, sino el poder habilitar precisamente a estos empleados para que puedan hacer esta función de la mejor manera. La destreza digital también es un término que se empieza a traer mucho a colación en esta coyuntura de urgencia de desarrollar nuevas iniciativas de negocio apalancadas por tecnología. Y definitivamente en esta destreza digital hablamos de cómo a los usuarios tradicionales, de nueva cuenta, usuarios corporativos, la fuerza de trabajo, los usuarios que consumen o que consumían en el pasado sistemas de información desarrolladas por las áreas de TI, son ahora los que tienen la capacidad
con las herramientas correctas, de poder ayudarnos a acortar los ciclos de innovación. Entonces, en el pasado, cuando hablábamos precisamente, y hablo del pasado como si hubiera sido hace algunos años, pero en realidad algunos de ustedes quizá perciban que esto es la realidad actualmente, dependerá del momento que estén viviendo como organización. Pero el punto aquí es que para poder llegar a una solución a partir de una idea, pues había una gran cantidad de pasos a llevar a cabo en conjunto, por supuesto, con las áreas especializadas de tecnologías de información para desarrollar pues, las especificaciones del proyecto, para pensar en los alcances que desde una perspectiva de desarrollo y de programación tendría que tomarse en cuenta. Y cuando hablamos precisamente de este fenómeno de desarrollo sin código de los citizen developers, hablamos de la gran posibilidad que tenemos de acortar los ciclos de desarrollo hasta en un 10x, ¿ok? Entonces, es una proporción bastante acelerada. Y lo interesante de esto también es que no solamente estamos democratizando la posibilidad de que los conocedores de los requerimientos específicos de negocio de la organización, que es la fuerza de trabajo o los famosos subject matter experts, puedan traducir esto rápidamente en una app. Hablamos también de la posibilidad de incorporar machine learning, por ejemplo, inteligencia artificial, que a la postre deriva en automatización, que es precisamente la gran posibilidad de apalancarnos de distintas fuentes para que el éxito sea todavía mucho más interesante. AppSheet es precisamente la solución de Google que hace posible este objetivo, ¿ok? El darle a cualquier persona la posibilidad de construir aplicaciones en tiempos extremadamente cortos, en cuestión quizá de minutos, sin exagerar, como lo vamos a ver posteriormente en una demostración muy rápida, donde en principio lo importante es entender que en la medida en la que tengamos hojas de cálculo, sistemas, spreadsheets que puedan ser la base sobre la cual normalmente los usuarios administran la información, etcétera, podemos rápidamente, a través de una aplicación 100% basado en la nube, construir la app de manera muy sencilla, apalancándonos de las capacidades nativas que tiene la plataforma para poder generar una interfaz gráfica, para poder hacer inferencia de cuáles son los campos más relevantes en el contexto de lo que estamos desarrollando y así de manera muy fácil el poder hacer su despliegue en un ambiente multiplataforma, es decir, para ambientes móviles como pueden ser también ambientes de escritorio. En la actualidad son todavía muchos los procesos, sobre todo cuando hablamos de las áreas de negocio, marketing, recursos humanos, operaciones de campo, logística, etcétera, que basan su administración o su operación en esquemas de corte tradicional, que pueden ser hojas de cálculo, como lo comentaba, en algunos casos más extremos todavía, como pueden ser el llevar a cabo registros en papel y pluma y eventualmente esto pasar por un proceso de digitalización tradicional para poder construir tablas, etcétera, etcétera, llevarlos a bases de datos. Entonces, el punto es que hoy todas estas funciones que de momento son lentas, costosas, limitadas y que traen consigo complejidad, por ejemplo, para el control de versiones, pruebas, y que a la postre se traducen en mayor presión para las áreas de TI para que desarrollen todo este tipo de aplicaciones o automaticen las actividades, son acciones y son actividades que perfectamente se pueden automatizar utilizando este tipo de esquema de desarrollo sin código. Entonces, eso definitivamente ayuda a incrementar de manera considerable la productividad y nosotros estamos muy entusiasmados
precisamente porque damos a las organizaciones la posibilidad de que conecten incluso AppSheet con herramientas de colaboración como Workspace, que ustedes conocerán bastante bien, para que la experiencia y el uso y la facilidad de despliegue sea mucho más rápido. Pero como mencionaba, no solamente hay una integración nativa con Workspace, hay una integración con múltiples plataformas y cada vez son más las que se siguen sumando, pero en la actualidad no hay otra solución en el mercado como AppSheet que tenga esta interoperabilidad con diversas bases de datos, con distintos sistemas que son la fuente para la cual que se utiliza para poder llevar a cabo el desarrollo de la aplicación y poder eventualmente traducirse en un despliegue. Entonces, para empezar a cerrar algunos de los puntos introductorios, de nueva cuenta, algo interesante y diferenciador de AppSheet es el hecho de que no se requiere de código, no se requiere de una formación especializada en tecnología para que los usuarios, para que las áreas de negocio tengan la posibilidad de poder crear aplicaciones en tiempos extremadamente rápidos. La visibilidad que esto da, a veces es una preocupación natural para las áreas de tecnología, bueno, ¿qué pasa si empodero al usuario ahora de por sí el usuario es creativo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si le damos ahora todavía mayor holgura en lo que puede hacer? La realidad es que para TI representa una gran oportunidad de convertirse en habilitadores de este fenómeno que ya está presente al alcance de las áreas de negocio, como mencionaba, pero sobre todo también las áreas de TI tienen la gran oportunidad de poder normar, de poder establecer gobierno, de poder establecer políticas de seguridad, ¿ok? Muy sencillas para las aplicaciones que se consumen hacia el interior. Entonces, en realidad y basado en la experiencia, esto ayuda en gran medida a contener este famoso tema del Shadow IT, que se ha convertido también en una preocupación para las organizaciones, y particularmente para las áreas de tecnología y para las áreas de seguridad. Desde el hecho de que desde un esquema centralizado con AppSheet se pueden establecer mecanismos de control, como por ejemplo el hecho de que cualquier aplicación que se desarrolle, en principio, pase por un proceso de autenticación utilizando los mecanismos que para la empresa sean los correctos, ¿no? Y después, en términos de control, también lo mismo. El gobierno es una característica natural e importante de un despliegue de AppSheet como el que ustedes van a poder ver en la demo. Los casos de uso son diversos y prácticamente no hay límite en cuanto a la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de que logramos democratizar esto. Hoy día AppSheet tiene más de 1 millón, se han desarrollado más de 1 millón de apps utilizando la plataforma. Es por mucho la solución líder en el mercado y de nuevo, parte de esto, y estamos viendo solamente el comienzo de lo que este fenómeno de empoderar a los citizen developers con una herramienta que no requiere código y para la cual existen ya una gran cantidad de templates de casos de uso por vertical, por área de trabajo, se pueden aprovechar para que rápidamente se pueda tener una aplicación extremadamente robusta, que incorpore, por ejemplo, firmas digitales, reportes, tableros de control, la posibilidad, por supuesto, de escanear prácticamente cualquier cosa, códigos de barra, etiquetas NFS, QRs, etcétera, integrarse eventualmente con otro tipo de aplicativos, porque eso también es importante traerlo a colación. Si en principio nos basamos en hojas de cálculo o en bases de datos de terceros o en sistemas tipo Salesforce, CRMs de industria, etcétera, la realidad es que en esta
dinámica de digitalización que estamos viviendo como industria, la posibilidad de poder consumir servicios de terceros vía API, eventualmente, también es uno de los alcances que tiene AppSheet. ¿Ok? Y quizá ya para ese caso de uso adicional en el que se requieren funcionalidades mucho más completas, el área de tecnología puede ayudar también a lograr esta integración. Sin embargo, es muy fácil el poder establecer estas conexiones con lo que out of the box, con lo que de manera incluida ya tiene la plataforma. Entonces, tenemos para cerrar la posibilidad como organizaciones de poder acelerar los ciclos de desarrollo, acelerar esa transformación que nuestra empresa necesita para poder servir de mejor manera a los clientes, para poder reducir costos, para poder ser más competitivos, más eficientes en distintos escenarios. Operaciones de campo, como mencionaba, en planta, en la oficina o con clientes con una gran cantidad de templates ya establecidos en el que prácticamente lo único que hay que hacer es una adecuación de estos ejemplos que van creciendo día con día para ver de qué manera los podemos consumir de mejor forma en nuestro entorno. Y bueno, con esto estaría yo cerrando esta breve introducción para poder cederle la palabra a Eduardo González, que es nuestro especialista y que tiene preparada una demostración de cómo esto se puede hacer de manera muy sencilla y eficiente. Muchas gracias, Gil. Bienvenido, Edu. A lo mejor nada más antes de empezar, Edu, nada más yo 2 comentarios a Gil. Gil, entonces resumirías esto como una aplicación donde sin tirar código puedo empezar a desarrollar, más bien una herramienta donde sin tirar código puedo empezar a desarrollar aplicaciones de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿no? Por ahí me comentabas, hay clientes que lo han desarrollado en una semana, un par de semanas, aplicaciones de revisión de inventarios, etcétera, ¿no? Sí. Gracias por la referencia, Charlie. Y eso es bien interesante porque tenemos muchos clientes que a partir de que empiezan a explorar el uso de esto, terminan emocionándose demasiado, incluso promoviendo que la organización de manera abierta empiece a utilizar esto bajo esquemas tipo hackathon o competencias internas para encontrar nuevas funcionalidades y nuevos casos de uso que les ayuden a poder servir mejor al negocio, ¿no? Y es importante esto que se menciona. El hecho de que no implique código es un tema muy disruptivo, ¿ok? Porque es precisamente lo que acelera la adopción de manera muy simple. A mí hay una analogía que me encanta traerla siempre a la conversación, porque si queremos ver esto respecto a otros esquemas que existen en la industria que sí implican cierto código, creo que esta analogía ayuda mucho a entenderlo. Pensemos, por ejemplo, en los autos que han evolucionado y que hoy cada vez se apalancan más del software para poder funcionar. Pues el software ayuda a que determinadas funcionalidades del auto nos ayuden a que, pues bueno, la experiencia sea sencilla y a lo mejor podemos tener un universo de usuarios que no necesariamente son los mejores conductores, no necesariamente tienen los mejores skills, pero que el hecho de que haya cierto software les ayuda a que su trabajo sea menor. Sin embargo, no son los mejores conductores. No habrá un porcentaje de ellos que necesiten cierto apoyo, que necesiten cierto respaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podría ser una analogía respecto a lo que implica utilizar una tecnología o un planteamiento con algo de código, en el que siempre va a haber asistencia y en el que siempre va a haber necesidad de apoyarse de las áreas de TI. Si pensamos ahora en los autos autónomos, en los que tienen la capacidad de poder manejarse, conducirse, sin necesidad de ser un experto en todo lo que hay alrededor del auto, entonces estamos hablando de la analogía idónea para un desarrollo sin código, en el que simplemente a partir de una intención
que es el moverme, el llevarme a algún punto y darle la instrucción al sistema, a la plataforma. El sistema tiene la capacidad de poder darme todas las herramientas y permitirme cumplir con el objetivo. Puede ser exagerado porque estamos hablando aquí de industrias distintas, sin embargo, lo vemos cada vez más cercano a la realidad y desde el punto de vista de desarrollo, ¿ok? Es bien interesante, como lo van a poder ver ahorita con Eduardo, la facilidad con la que sin código se puede tener una aplicación de negocio robusta. Perfecto. Muchas gracias, Gil. Adelante, Edu. Gracias por la presentación y la introducción, Gilberto y Carlos. Gilberto, si me pasas la pantalla o dejas de presentar para que pueda compartir mi pantalla, por favor. Ahí está. Gracias. Pues muchas gracias. Mi nombre es Eduardo González y soy arquitecto de la plataforma de Google Cloud, en concreto con la plataforma que se llama Business Application Platform, que sería Apigee y AppSheet. Y esta mañana les voy a mostrar la plataforma No Code AppSheet y cómo podemos crear una aplicación desde cero mediante... Nos va a presentar 3 opciones y cómo podemos hacer esto de manera muy rápida. Entonces, sin más tardar, vamos a crear una nueva aplicación. Y las 3 opciones que tenemos con AppSheet es empezar mediante unos datos que ya tengamos, como por ejemplo puede ser conectarnos con Google Drive o Dropbox o Salesforce, lo que sea, una plataforma que tengamos. Y a partir de esos datos, la plataforma va a inferir y nos va a dar sugerencias de cómo crear esa aplicación. La segunda opción es utilizando, empezando con una idea. Entonces, la plataforma tiene un engine de Machine Learning basado en lenguaje natural en el que nosotros podemos simplemente poner una idea de lo que queremos. Por ejemplo, podemos empezar diciendo, quiero crear una aplicación que tenga clientes y los clientes tengan órdenes y las órdenes están formadas por varios productos. Entonces, la aplicación nos va a empezar a dar sugerencias y nos va a crear tanto el diseño como la estructura de datos necesaria para esa aplicación. Y la tercera opción es comenzar con una aplicación de muestra. Entonces, como comentaba Gilberto, la comunidad de AppSheet es muy grande y tenemos muchos desarrolladores que desarrollan miles de aplicaciones. Entonces, tenemos todo un catálogo que los usuarios pueden compartir. Entonces, si algún caso de uso que ustedes están buscando, como ya puede ser casos de uso comunes como inventario o incidentes o recursos humanos, van a poder encontrar una de esas aplicaciones y adoptarla y hacer modificaciones de manera que pueden muy rápidamente tener una aplicación funcionando. Entonces, para comenzar, yo voy a utilizar una hoja de cálculo. Esta ya la tengo aquí abierta. Y simplemente es una hoja de cálculo donde yo voy a tener mis cuentas, ¿no? Los distintos clientes, una hoja de cálculo y las distintas actividades, como puede ser una campaña o una actividad de marketing que estoy haciendo con un cliente. Entonces, supongamos que soy una persona de ventas o de marketing y estoy llevando la cuenta de este tipo de actividades de manera manual en una hoja de cálculo. Entonces, puedo importar esta hoja de cálculo en AppSheet y crear una aplicación muy rápidamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Después tenemos distintas categorías que nos van a servir para agrupar nuestras aplicaciones en grupos y de buscarlas de forma más rápida. Y vamos a escoger los datos. Entonces, en este caso voy a usar mi Google Drive, como les comentaba, y utilizar esa hoja de cálculo. Entonces, me voy a ir a AppSheet, voy a ir a los datos y voy a escoger esta hoja de cálculo que tengo en mi Google Drive. Entonces, en este paso, AppSheet lo que está haciendo es está digiriendo esos datos, los está procesando y basado en los tipos de datos que estoy teniendo, ya nos va a definir como las distintas vistas, nos va a definir el tipo de columnas y va a inferir el tipo de datos basado en los campos que tenemos ahí en la hoja de cálculo.
Entonces, aquí podemos ver que automáticamente tenemos un simulador y ha creado dos vistas. Tenemos un mapa porque detectó que tenía latitud y longitud en mi hoja de cálculo, por ejemplo. Y tenemos una lista con todas mis cuentas, los distintos clientes. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a los datos, podemos ver aquí que de esa hoja de cálculo ha creado una tabla como si fuera una base de datos y podemos incluso ver las columnas. En cada uno de estos campos podemos ver que automáticamente ha detectado, por ejemplo, una clave única, ha detectado que el tipo era texto y dado que el nombre es clave única, pues ha detectado automáticamente que esto será una clave como identificador único y nos ha añadido la función automáticamente, sin que yo tenga que hacer nada, una función para generar ese identificador único cada vez que crea una nueva cuenta. Lo mismo, por ejemplo, para la fecha, ha detectado que este campo es de tipo fecha y ha añadido una función de que cada vez que yo creo una nueva cuenta, se registre el tiempo de este momento actual. Entonces, como ven, de manera muy sencilla, lo mismo para los otros campos, por ejemplo, de latitud, detectó automáticamente que es un campo de latitud y longitud. Entonces, esto nos acelera muchísimo el desarrollo. Normalmente estamos hablando que esto involucraría a un desarrollador y a un gestor de base de datos para mantener una aplicación como esta, y aquí todo nos lo está dando la plataforma de AppSheet. Entonces, también, si nos regresamos al campo de tablas, podemos ver que nos da sugerencias. Y aquí es donde entra el Machine Learning de AppSheet. Como los usuarios hacen millones de aplicaciones, la plataforma es capaz de deducir cuál es el siguiente paso lógico y detectar qué tipo de datos y qué tipo de fuentes tienes tú en tu hoja de cálculo. Entonces, me está sugiriendo, ¿quieres añadir una tabla para actividades? Entonces, le voy a decir que sí. Y automáticamente yo en mis datos ahora voy a tener también importado esa fuente de datos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, AppSheet funciona de dos maneras, ¿no? O sea, lee los datos, pero también cualquier modificación que hagan en la aplicación se van a escribir directamente en la hoja de cálculo. Pero todo esto sin tener que manejar la base de datos ni nada de eso. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es voy a crear una relación entre las cuentas y esas actividades o campañas y restablecer una relación como de parentesco, ¿no? Una cuenta puede tener muchas actividades relacionadas y vamos a ver qué sencillo es hacer esto comparado con una aplicación tradicional. Por ejemplo, aquí tengo el campo de Account Key que está haciendo referencia a la cuenta con la que está relacionada cada actividad. Y lo que voy a hacer es, en lugar de decir que esto sea un campo de texto, voy a decir que es una referencia a esa cuenta anterior. Entonces, cambiamos el tipo aquí a referencia y le digo que la referencia es al tipo de cuenta. Y le digo que es parte del modelo de datos. ¿Por qué es interesante esto? Pues si yo elimino una cuenta, automáticamente esa relación entre cuenta y las actividades o campañas con esa cuenta van a ser automáticamente eliminadas o actualizadas. Entonces, una vez que hago eso y guardo mis cambios, ya tenemos esa relación establecida entre las cuentas y las actividades. Entonces, si por ejemplo yo cuento ahora, si entro en una cuenta en específico, automáticamente AppSheet, dado esta relación, me pone aquí asociados actividades relacionadas con esta cuenta. ¿Ok? Entonces, normalmente, dense cuenta del poder de esta plataforma. Normalmente esto tendría que tener un desarrollador y tendríamos que tener un desarrollador de bases de datos que estuviera manejando estas claves foráneas y todo esto. Y AppSheet lo está haciendo de manera muy sencilla esta relación. El siguiente paso, por ejemplo, sería añadir una actividad. Entonces, por ejemplo, para la cuenta Ford, yo puedo decir que tenemos una campaña de verano de $10,000. Puedo decir que es campaña. Y puedo decir que yo soy el usuario. Y podemos registrar también, como esto es una plataforma que se puede ejecutar en un navegador, en el celular, lo que sea, podemos hacer uso de estas funcionalidades como puede ser el GPS del dispositivo de manera muy sencilla. Podemos utilizar
la cámara del dispositivo, para casos de uso, por ejemplo, como puede ser escanear un código de barras o incluso subir archivos. Entonces, una vez que yo añado esa oportunidad y esa campaña, podemos ir a ver aquí que en nuestra actividad automáticamente la aplicación ha escrito en la hoja de cálculo dentro de la pestaña de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, de manera muy, muy sencilla, hemos creado esa relación y hemos podido comenzar a añadir actividades. Otro aspecto importante, si nos vamos a la pestaña de UX, viene siendo todo el tema de diseño de la interfaz. Entonces, aquí podemos hacer modificaciones. Como les comentaba, pues añadió 2 vistas de mapa, pero pues me voy a deshacer de ellas porque en este caso concreto pues, no me interesa. Pero, como ven, en cuestión de segundos, puedo rápidamente modificar cómo se ven estos campos. Si nos vamos a los datos, por ejemplo, aquí se está viendo el identificador único de cada una de esas cuentas, pues a lo mejor no quiero mostrar eso a mis usuarios. Entonces, de manera muy sencilla, yo me puedo ir a las cuentas y decir, ok, el identificador único no quiero que se muestre y se elimina. Quiero, por ejemplo, no quiero que se muestre el estado, lo podemos eliminar. Entonces, de esta forma muy sencilla, podemos eliminar y modificar las actividades. Por ejemplo, aquí tenemos en lugar del nombre de la actividad, tenemos que se está mostrando el identificador, pues podemos hacer lo mismo. Entonces, a lo mejor no quiero mostrar el identificador, sino que quiero mostrar el nombre, ¿no? Y modificar ese tipo de... Entonces, desde aquí directamente también vemos que podemos ver la ubicación y nos lleva a una vista de mapa. Podemos editar esa oportunidad y nos presenta con el formulario para modificar esa actividad. Entonces, como ven, en cuestión de segundos o minutos, estamos creando una aplicación de una forma muy sencilla. Y recordarles que esta aplicación la voy a entonces poder compartir con otros usuarios de la organización y ellos van a poder importar sus datos también. Entonces, si tienen una hoja de cálculo distinta, ellos van a poder usar su hoja de cálculo en contra de esta aplicación. Y recordarles también que lo mismo que podemos utilizarla en un móvil, se puede utilizar en un tablet o en versión de escritorio. ¿Ok? Pero se estarán preguntando, bueno, qué bueno que existe el concepto de Citizen Developers, qué emocionante, ¿no? Qué revolucionaria tecnología, pero obviamente no queremos que esto cree un problema mayor que es el de Shadow IT, de que sea el viejo y cada uno está ahí creando aplicaciones sin que el departamento de TI tenga un gobierno. Para eso es muy importante y es un diferenciador de la plataforma de AppSheet. Central para toda la aplicación es el tema de la seguridad y gobierno. Entonces, les voy a mostrar algunos de los mecanismos con los que uno puede tomar control de esa seguridad como parte de la organización de TI para que los usuarios no tengan acceso a datos que no deberían. Entonces, tenemos el concepto de los equipos. Vamos a guardar esta aplicación primero. Tenemos el concepto de equipos. Entonces, en los equipos vamos a tener distintos desarrolladores y vamos a poder definir las fuentes de datos que nuestros desarrolladores pueden usar. Entonces, yo voy a poder añadir aquí, por ejemplo, si añado una base de datos o añado una determinada hoja de Excel o unas APIs, voy a poder definir cuáles son los límites para que mis usuarios solamente tengan acceso a esas fuentes de datos. También vamos a tener la posibilidad de imponer políticas a nivel de la corporativo. Por ejemplo, que los usuarios se tengan que registrar y que solamente usuarios registrados o logueados puedan acceder a sus datos. Solamente usuarios de un dominio específico. Entonces, solamente usuarios de mi empresa se van a poder loguear, obviamente, en esta aplicación. Y también podemos restringir qué tipo de datos ellos pueden añadir a esa aplicación para que no haya ese filtrado de datos y ese gobierno de datos que es tan importante. Y luego está también el tema de la colaboración. También no queremos que se creen demasiadas aplicaciones que puedan ser repetitivas. Entonces, tenemos el concepto de las galerías de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, pongamos que se crea una aplicación, un Citizen Developer crea una aplicación de recursos humanos. Entonces, la puede compartir con el grupo
de tal manera que no se creen muchas aplicaciones que puedan ser redundantes. Entonces, aquí, por ejemplo, mis usuarios van a poder ver este catálogo de apps, van a poder navegar y van a poder escoger una de esas apps y van a ver si la pueden utilizar directamente o si tienen que hacerle modificaciones, pues pueden pedir permiso para hacerle modificaciones y adoptar esa plataforma y esa aplicación y comenzar desde ahí. Entonces, ese es un poquito el tema del gobierno. Otro ejemplo, por ejemplo, de una aplicación que había utilizado es un modelo un poquito distinto. Tenemos, por ejemplo, los clientes, tenemos los pedidos, tenemos los detalles de cada pedido y tenemos ciertos productos de súper, ¿no? Lo que pueden ser manzanas, lo que sea. Entonces, como de una manera muy sencilla también podemos importar eso. Para darles otra idea, tenemos nuestra lista de clientes. Automáticamente AppSheet detecta cada uno de esos campos, detecta que tiene un campo de mail, detecta que tiene un número de teléfono, un mensaje, y automáticamente pone estos botones sin que yo tenga que hacer nada. Tenemos los pedidos de cada uno de mis clientes, y dentro de los pedidos podemos ver qué pidieron. Pidieron qué tipo de productos, la cantidad, cuál fue el total. Entonces, como ven, a partir de una sencilla hoja de cálculo, las posibilidades de la plataforma, ¿no? Podemos incluso cambiar también el diseño, como ven aquí cambié el color. Entonces, la verdad, una plataforma muy sencilla en ese sentido. El siguiente caso de uso que les comentaba es el de utilizar una idea. Pues les voy a mostrar rápidamente en qué consiste esto. Por ejemplo, me dice, ¿qué tipo de datos tiene tu aplicación? Entonces yo puedo decir, tiene clientes, ¿no? Entonces me dice, ¿qué pasa con los clientes? ¿No? La aplicación tiene una colección de clientes, se trata de clientes, hay comentarios sobre un cliente, entonces nos está dando, gracias a esa inteligencia artificial, nos está dando sugerencias basadas en otras aplicaciones también sobre qué tipo de aplicación podamos estar haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir también tengo productos, ¿no? Como decíamos. Entonces, está dando una sugerencia. Es una aplicación de inventario. Entonces, me está sugiriendo que es una aplicación de inventario. Y aquí ya automáticamente me está diciendo, un producto puede tener ¿cómo decirle? Puede tener varios elementos como parte del producto. O puede tener una imagen. O tiene un código de barras. Entonces, como ven, aquí automáticamente la plataforma, basado en estos campos que yo voy metiendo mediante lenguaje natural, nos está dando esas sugerencias no solo de los datos, sino del layout también. Entonces, este es un concepto bastante revolucionario y muy interesante para acelerar todo el tema del desarrollo de aplicaciones. Entonces, Gilberto, no sé si queremos pasar al tema de preguntas y respuestas, el tema de Q&A. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, respondiendo a alguna de esas preguntas. Sí, gracias, Eduardo. Pues sí, tenemos bastante interacción en el chat. Buen trabajo. Sí, y voy rápidamente a dar lectura a alguna de estas. Sobre todo, parece ser que la gran mayoría de las preguntas que estamos recibiendo tienen que ver con funcionalidades avanzadas de la plataforma. ¿Ok? Por ejemplo, pregunta Pablo Santana que si tendrá compatibilidad con herramientas BPM, a modo de que los usuarios puedan definir los flujos de trabajo. De hecho, la plataforma en sí tenemos una nueva funcionalidad que se llama AppSheet Automation, donde nos va a permitir definir todo ese tipo de procesos y flujos de negocio. Entonces, debido al tiempo, no se lo voy a poder mostrar ahora en mucho detalle, pero es una funcionalidad que ya tenemos aquí, se llama Automation, donde vamos a poder crear todos esos flujos de trabajo dentro de la plataforma.
Buenísimo. De hecho, la pregunta de Arturo también iba en la misma línea, los flujos de trabajo y de aprobación, que es súper importante precisamente en este tipo de apps y en este tipo de contexto. Entonces, sí, encantados ahí de eventualmente, si es necesario, de programar una sesión y revisar cómo podemos, con esta funcionalidad que comenta Eduardo, ayudarlos. Pregunta Francisco Díaz, que si para la creación de chatbots se puede realizar... cómo funcionan los chatbots, más bien, junto con AppSheet, y si son compatibles con diferentes CMS. Es posible integrarse con chatbots, tenemos clientes que lo han hecho. Es simplemente una manera de adaptarlo como parte del flujo, ¿no? Como decíamos aquí, esta funcionalidad de flujo, dependiendo de distintos eventos, se pueden enviar alertas, ya sea por email, ya sea por chat, a los usuarios de la plataforma cuando ciertos cambios se producen o cuando un usuario hace una actualización en los datos. Buenísimo, buenísimo. Y creo que también es importante, ¿no? Resaltar lo que platicábamos de origen. Es una aplicación bastante robusta, ¿ok? Que puede, de acuerdo al nivel de licenciamiento que se seleccione, pues responder a casos de uso bastante complejos de integración, de interoperabilidad con sistemas que a lo mejor actualmente ya tienen, pero que en principio, y no es un tema menor, lo que busca es facilitar el trabajo de las áreas de negocio, ¿ok? De esos subject matter experts, de esa fuerza laboral que tiene conocimiento de los requerimientos específicos que en su función necesita para poder eficientar el trabajo utilizando una app. Este tema intuitivo en el que se basa AppSheet para, por ejemplo, si estamos poniendo un empleado y estamos hablando de alguna actividad en particular, empezar a establecer una serie de sugerencias de qué es lo que sigue en cuanto a campos, en cuanto a conexiones, para poder ir construyendo la app de manera muy intuitiva. Entonces, eso es algo que ayuda muchísimo a acelerar los ciclos de desarrollo. Pregunta Rodrigo, y perdón si me estoy brincando alguna que no haya visto rápidamente, pero pregunta Rodrigo Marosi que si permite conectar mediante web services tipo SOAP o API REST. SOAP no, pero nos permite conectarnos con la plataforma Apigee, la plataforma de APIs de Google Cloud. Entonces, directamente no podemos conectarnos con un servicio SOAP, pero sí con uno REST. Mediante la plataforma Apigee se podría hacer esa traducción de SOAP a REST. O sea que sí que es posible mediante la plataforma Apigee. Sí, bueno, por lo visto tenemos a mucha gente de tecnología, lo cual es buenísimo, pensando ya en funcionalidades avanzadas, ¿no? Pregunta también Natalie, que si adquiere una licencia, ¿hay alguna capacitación o manual a seguir? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sí, Natalie, es sobre todo la duda sobre la capacitación y manual a seguir. Ahí si quieres la puedo tomar yo. Hay una gran cantidad de material. Nuestros socios de negocio pueden ayudar a poder establecer un framework de adopción de un esquema como el que se entrega con AppSheet. ¿Ok? Entonces, este acompañamiento es un acompañamiento en el que nuestros socios definitivamente los pueden apoyar. Es una realidad que buena parte de las funcionalidades, y esa es la propuesta de valor de la tecnología, son funcionalidades muy intuitivas de poder desarrollar, de tal manera que por supuesto que el acompañamiento es importante, pero sobre todo desde una perspectiva de ideación, identificar cuáles son los objetivos de negocio de la empresa, ver cómo a partir de esto a lo mejor se puede establecer una línea de tiempo para poder hacer un despliegue a lo mejor a mayor escala y que estas aplicaciones que se van construyendo puedan convivir de manera natural o en sincronía con el ambiente de operación que ya tiene el área de tecnología, ¿no? Entonces, la respuesta corta es
sí, a través de servicios de acompañamiento, a través de la misma plataforma. La comunidad de AppSheet es una comunidad extremadamente grande y muy participativa, siendo fieles a esta propuesta de valor que tenemos en Google del open source, ¿ok? Entonces, es increíble la cantidad de ejemplos, la cantidad de colaboración y la cantidad de templates y recomendaciones que podemos tener de la comunidad para ir eficientando la adopción, la facilidad del desarrollo de apps de manera no especializada y sin código. Ok, bueno, tenemos creo que un par de minutitos más para más preguntas. Sí, alguien había preguntado por ahí que si había conectividad con BigQuery. Entonces, no directamente, seguramente salga un conector en los próximos meses, pero lo que están haciendo muchos clientes actualmente es mediante el conector de Google Sheets, sacar esos datos y de ahí directamente de la hoja de cálculo consumir esos datos a través de AppSheet. Sí, de acuerdo. Ese es un buen ejemplo, ¿no? De una funcionalidad avanzada que requiere cierto acompañamiento, pero que desde el punto de vista de interconexión es viable. Natalie pregunta, dice, una vez que se libera la aplicación, ¿los usuarios deben descargar la app directamente desde AppSheet o se puede personalizar la aplicación para que sea la descarga desde Play Store? Existen las dos posibilidades. Los usuarios se pueden instalar simplemente la aplicación de AppSheet y tú les compartes las aplicaciones. Entonces, a medida que tú haces cualquier cambio, lo van a ver reflejado automáticamente en sus teléfonos. O también se puede desplegar de manera tradicional a través del App Store como una aplicación más. Y entonces ahí sería mediante una actualización del App Store tradicional, ya sea el de iOS o el Play Store de Android. Ok. Pregunta Andrés, si la fuente de datos puede estar en una base de datos de Oracle que resida en un bucket de AWS. Tenemos aquí las distintas fuentes de datos. Entonces, en principio, sí, somos agnósticos en ese sentido. Entonces, simplemente tendrías que añadir los datos de conectividad de esa base de datos y en principio no habría problema. Ok. Y bueno, creo que con esta última pregunta estaríamos cerrando, que es precisamente de Carlos. Pregunta que si AppSheet está con G Suite Enterprise. Bueno, si está con G Suite Enterprise, ¿se pueden hacer las apps y utilizarlas en cualquier dominio? Eso creo que es más una pregunta de licenciamiento, así que te la voy a pasar a ti, Gilberto. Sí. No sé si... Sí, la respuesta es sí, se pueden utilizar en cualquier dominio. Normalmente la forma en la que se dimensiona y se cotiza AppSheet es por lo que se conoce como usuarios activos. ¿Ok? Entonces creo que también ese tema vale la pena resaltarlo. Un usuario activo es un usuario que pueden ser 10 desarrolladores, 100 desarrolladores o quienes lo consumen. Es decir, quien hace uso de la aplicación que eventualmente fue desarrollada en AppSheet y que se conecta a distintas fuentes, cuenta como un usuario activo. ¿Okay? Entonces, una empresa puede tener 1000 empleados, pero a lo mejor de esos 1000 empleados, únicamente 100 van a estar involucrados en el desarrollo o en el consumo de dicha app. Como se cotiza AppSheet es en función de ese tipo de usuarios que se determinan como usuarios activos. Y el tipo de licenciamiento es un licenciamiento que se ofrece en función de las características avanzadas o mínimas que se requieran. Normalmente en temas de machine learning, de automatización y de gobierno y de seguridad son las que se dejan para el licenciamiento más avanzado, pero ahí la sugerencia que haría para quienes estén interesados es que con toda confianza, por favor, se acerquen a nosotros y podemos programar una sesión específica para ver el esquema de licenciamiento que más les conviene, entender, por supuesto, el caso de uso que para su organización en este camino a la digitalización es más relevante
y seguramente encontraremos ahí la opción en la oferta que pueda satisfacer sus necesidades con la mejor relación costo-beneficio. Perfecto, Gil. Muchísimas gracias. La verdad es que muchas preguntas, la verdad es que nos da mucho gusto, mucha emoción leerlos interesados. Sí hay diferentes versiones de AppSheet. Hay una que viene incluida con el Workspace Enterprise Plus, pero como bien dice Gil, creo que vale la pena sentarnos a revisar cuál es la mejor versión para ustedes, cuál es la que puede solucionar mejor sus necesidades y sentarnos a revisar qué aplica. No sé si alguien tiene algún otro comentario. A mí me gustaría, por el respeto al tiempo de todos los asistentes, cerrar el evento justo a las 10 de la mañana, como acordamos. Pero no sé, Mari, Gil, Sergio, Tania, alguien tenga algún otro comentario adicional. Si no, la verdad es que les agradecemos infinitamente el tiempo. Les vamos a mandar la información correspondiente y espero que haya sido de su agrado. Nos invitamos a las próximas sesiones que tengamos en esta serie de tus primeros pasos en la nube, y adicional verán en otros tipos de eventos que también estamos organizando. Mil gracias y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, feliz día. Muchas gracias Gracias por a todo, todos. feliz día. Gracias. Buen día. Buen día, gracias. Gracias, buen día, saludos.